Lobo erguido, Jaén y Elari. A mí me apodaron Lobo erguido, como dijo el rey Negul, por ser un solitario inteligente peleando sin temor contra el peligro. Me dolía hasta mi nombre por la derrota recibida, y me alejé de mis soldados con los sanos curando a las heridas de los heridos. No soportaba más ver y escuchar a los que estaban en mal estado, ni tampoco a los que podían pelear, porque viéndolos bien, no dejaba de preguntarme de si mi huida no había sido un error. No me soportaba a mí mismo. Me alejé un poco a buscar la soledad acompañado de alguien silenciosa a quien había ayudado, pues sabía que Estrellita estaba haciendo guardia en un árbol, y por cierto, es muy hábil guerrera, con muy buenos reflejos y agilidad, aunque por ser pequeña de talla no puede pelear al frente, pero varias veces la vi escabullirse por laterales matando a varios. Avanzaba y retrocedía, y como que se quedaba calculando el momento justo para repetir sus acometidas. Me dirigí hacia ella automáticamente en extremo silencio, como si quisiera castigarme con el silencio, y la vi sentada de espaldas al campamento, con la luna que venía de su frente, y me llamó la atención que estuviera sin la armadura puesta, extremadamente quieta, desnuda por la parte de arriba. Me dio pánico de encontrarle con una flecha clavada en el pecho. Más silencioso me hice, como invisible para los humanos y orcos. Trempé en silencio y entre las sombras de un árbol me cubrí y me acerqué a ella, rogando en mi interior de no encontrarla muerta. Al tenerla a unos pocos metros y pasar de una rama a otra, me miró apuntándome con su arco. Pensé por un instante que dispararía, y hasta deseé que soltara la flecha, pero me la quedé mirando. En su corazón no tenía una flecha, tenía algo con lo que a la luz de la luna se estaba haciendo un tatuaje extralunar. No llegué a notarlo bien. Corrí la mirada porque tenía sus pechos desnudos. Se sonrió al verme estático como piedra, y la miré para mi vergüenza estando alterado. Vi sus pequeños pero bien rellenos y perfectos pechos, y su cintura, su ombligo, sus pechos, y busqué algún gesto en su rostro, pero comenzó a darme su perfil lentamente, no sin hacer un gesto de que me sentara al lado de ella. Yo por dentro sentía un mar de angustia, pero me sorprendió su belleza, y en ese instante no supe qué hacer, pero predominó mi primera decisión, y me senté al lado de ella, que no se acomodó la ropa ni me atreví a volverla a mirar, y me saludó con una sonrisa y diciéndome, no quiero que veas mi nuevo tatuaje, y no puedo moverme ni taparme. Nosotras reservamos un lugar especial para un tatuaje en el corazón, y hoy me lo estoy haciendo. Sus tatuajes son semi-transparentes, una mezcla de color de plata y con el color de tomar más sol, pero ahí estaba haciéndolo a la luz de la luna. Me tomó la mano, yo no pude resistir el llorar a mis perdidos en batalla, e incluso a mi culpa de estar con ella siendo casado, y comencé a preguntarme en mi interior una vez más si todo mi viaje no era un error. Pero allí estaba ella, aún viva, a quien había salvado mi comitiva, y ahora tal vez me estaba librando de volverme loco. Y sé que algunos prefirieron morir a mi lado que haber seguido capturados, y que muchos más enemigos dimos de baja, comparado a los que perdimos. Pero en ese momento estaba lleno de oscuridades y me sentía un fracaso. Como 3 minutos me tocó la mano, simplemente apoyando la suya sobre la mía, y cuando la sacó dejé de llorar. Y ella me contó una historia de su pueblo, la del árbol de moras y el pájaro. Un árbol de moras había crecido en la selva, solitario estaba acompañado de otros árboles, plantas y animales, porque así se sentía, solitario. Un pájaro se acostumbró a volar a tal árbol en la estación de moras, y un día ambos se pusieron a hablar en sus pensamientos. Árbol, no tengo una feliz descendencia, y aquí estoy alimentando la vida de otros. Envidio tu libertad, pájaro. Pájaro, qué suerte tienes, árbol. No necesitas ir de aquí para allá por comida, temiendo sufrir hambre cada día, y hasta brota comida de tus ramas. Pero el árbol, observando volar al pájaro, se sintió triste, aunque luego se le pasó. Pasando los años, el árbol estaba aún más grande, y el pájaro viejo y cansado dijo, árbol, pareces triste, pero tu tristeza es locura, cumples bien tu función. Es cierto que quizás soy más libre,
pero mírame ya viejo. Mejor disfrutemos de lo que nos toca cada día, al árbol ser árbol con sus beneficios y perjuicios, y al pájaro serlo con sus beneficios y perjuicios. Y alegrémonos de escuchar historias tanto de pájaros volando como de árboles resistiendo tornados y alimentando de vida. Y gracias por tu ayuda. Estrellita se volteó totalmente hacia mí y añadió: tú, lobo, has sido mi ayuda y ya quién sabe la de cuántos. Nunca te apenes de nuevo haber sido más de lo que eres, porque hasta donde te han dado las fuerzas has hecho, y ha sido mucho. No me avergüenza confesar de que apoyé mi cabeza sobre el hombro de ella para llorar ahogando mis lágrimas. Y añadió: además no sabemos el futuro. Solo se nos ha dado el poder elegir entre lo que consideramos correcto o incorrecto, y a veces sin tiempo para pensar. Y nadie inteligente dudará de que siempre te inclinaste a lo que consideraste correcto, como ramas que buscan el sol. Me quedé con ella toda la noche. Estuvimos en silencio. Recuerdo le prestaba mucha atención al viento meciendo las hojas de los árboles. Nos turnamos haciendo guardia, durmiendo de a uno. No aguanté el no abrazarla, ni ella aguantó el que no la abrace. Escuché en algún momento a alguien que vino, pero no le presté atención, y no me quedó otra que al amanecer retomar a ser lobo erguido, Jaén y Lari. Estrellita hasta tuvo la gentileza de traerme la comida antes, en medio de mi preocupación de por qué tardaba tanto en ir al baño. Y la respuesta era la comida que me trajo. Y luego tuve que tragarme mi vergüenza y seguir adelante con la expedición, sin echarle la culpa a nadie, sino solo a la maldad que nada tiene que ver conmigo. Y por cierto, la profecía. La parte 2 habla de cómo encontrar la puerta, y de cómo encontrar la forma de seguir el rumbo en los momentos difíciles. Por ejemplo, diciendo: al anochecer se ve la luz interna, de día es imposible verla, solo a la noche se la encuentra. Y también dice: no te quejes de la adversidad, nos ejercitamos para soportar y siendo más fuertes superar. No hay senderos para los primeros, en recorrer caminos no trazados, y todos tienen un destino. La profecía, parte 2, habla de cómo encontrar la puerta, cuestión que no es problema porque teníamos un mapa, incluyendo mi esposa, a quien busco tiene uno, y lo hay grabado en relieve en las baldosas del castillo de los puntiagudos del monte de pinos dorados, aunque todo desconocedor podría caminar sobre él miles de veces y no reconocerlo. Pero de allí es que lo copié yo. Los caminos se forman al unir ideas, y empiezas a ver los senderos del relieve. Pero en primer lugar hay que llegar al castillo, allí donde están los guardianes de la profecía, porque lo que no conoce ella son los versos faltantes, y mi grupo necesita recuperarse, aunque sospecho ella ya habrá partido de allí. Y si no es así, ¿será que aún no cruzó el gran claro? Pero no hay que lamentarse o conjeturar fatalidades. Sería el colmo de que yo haya cruzado en vano, pero ¿cómo saberlo? Hay que seguir, y ya sé cómo tengo que continuar desde antes de llegar a este punto, pese a los golpes recibidos. Así que simplemente tengo que seguir adelante con lo planeado. Y al pensar en estas cosas me volvió la fuerza de continuar. Y por primera vez en mucho tiempo, volviendo al campamento desde donde nos quedamos haciendo guardia, se me vio tomado de la mano de una mujer que no era mi esposa. Pero no quise con falsedad ocultar mi cercanía a Estrellita, quien me apretó fuertemente la mano, pero en ese momento no me animé a mirarla a los ojos, pese a que ella sé que me miró, como buscando una respuesta. Todos nos miraban al acercarnos, algunos a verme firme que les devolvía la mirada, se hacían los distraídos, otros se paraban firmes como aguardando órdenes. Y antes que llegue a mis cosas, comenzaron a contarme la situación de los heridos, acercándose algunos, y que uno había muerto a la noche. Al escuchar eso le solté la mano a Estrellita. Fue como una dura trompada en mi estómago, y como me comenzaban a rodear todos, dije: comiencen a prepararse para continuar. Y para dar aliento añadí mirándolos a cada uno: nosotros no dejaremos de pelear, los caídos ya descansan, los heridos se los ayudarán. Desde que salimos hasta ahora hemos derrotado a muchos haciendo valer a nuestro gran valor,
Ayer no pudimos contra los que nos superaban, siendo más del triple que nosotros, y pese estuvimos cerca de la victoria. Sinceramente luego dudé de si no tendríamos que haberlos enfrentado sin huir, pero quise cuidar la vida de todos. Y se quiera o no, ayer ya pasó, y ahora nos queda por delante el hoy y los mañanas, y no habéis llegado hasta aquí en vano, así que andando. Todos asintieron, incluyendo yo mismo escuchando mis palabras que las estaba aceptando. Me senté algo sorprendido de mí mismo. Estrellita me sirvió pan y vino, y se me quedó mirando. Muchas gracias, le dije. Prepárate. No soy un mentiroso, deseé tenerla a mi lado, pero el respeto a mi esposa pudo más. Y para recordar mi martirio, en cuanto me senté, vi a mi caballo extra cargado de libros, aquellos que tanto me gustan, parte pequeña de mi tesoro, y me dije, ahora entiendo a mi esposa que dejó los libros por querer hacer algo, y casi no se llevó ninguno. Yo ahora veo mis libros sanos, pero pienso en el dolor de los demás, en las personas caídas bajo mi mando, y me duele que mi gusto se salvara y ellos no. ¿De qué sirve un libro sin alguien a quien aproveche? Espero que la profecía sea real. Y ya casi comenzaba a lamentarme de nuevo, y a decirme una vez más a mí mismo que me dejara de lamentar y me pusiera en marcha, cuando alguien dijo, interrumpiendo mi diálogo interno, tomando vino y comiendo el pan. Escuadrón enemigo se acerca a paso de batalla, señor, no parecen muchos. Y realmente me llené de odio contra los enemigos al extremo y grité, ¿cuántos quieren y pueden dar venganza? Y al ver todos los sanos que se ponían de pie y venían a mi lado acomodándose rápido sus armas, grité, a mí los que marcharán, en 2 minutos. Vigía, controle el movimiento de enemigos para guiarnos a su centro. Lindariel, el Esarun, prepárate y corre a apoyarlo, para guiarnos al centro. Nunca en mi vida había gente más apurada para ir a la guerra. Estrellita vino apurada con unas piezas a colocárselas con mi ayuda, pues ya se había sacado algunas, y los que ya tenían la armadura puesta ayudaban a los que no. Y fuimos, comenzando yo, a avanzar con un grito, con mi vista clavada en Lindariel, que la vi llamándonos. Mientras avanzaba grité, decirme flechas disponibles, y me di cuenta que fueron más meticulosos que yo, que estaban lamentándome y disfrutando de la belleza de una estrella en mi oscuridad, y disponía nuevamente de arquería. Pero más me dio bronca a mí mismo mis actitudes y me dije, o los mato o me muero. Pero al instante me dije, maldición, ahora tengo que llegar al final, tampoco puedo morirme. Y corrigiendo mi orden grité comenzando a trotar junto a todos los que me acompañarían, inexpertos en segunda línea con lanzas, y los que corresponden también. Eso lo tendría que haber dicho antes, pero vi como algunos intercambiaban armas y lo dije. Igual creo que todos sabían claramente qué hacer. No iba a ir una mujer débil al frente y un fuerte y sano detrás de ella. Estando Estrellita a mi lado, al mirarla sentí en su mirada que estaba dispuesta a morir por mí, y eso me hizo sentir retumbar el corazón de pánico. Pero ya no había tiempo para dudar. Me alegró que los enanos marchaban, y los vi adelantarse abriéndose camino por un lateral. Recuérdese que estábamos en un bosque, en una parte tupida, que nos ayuda a que no nos ataquen todos juntos al ir a su encuentro. El resto comenzó a ubicarse en fila conmigo mientras trotábamos. Sirianii se puso al lado de Estrellita, y a mi otro costado vi a Calatel Aranor, uno de los veteranos elfos que se nos unieron y quizás el mejor en espada del grupo. Aparte muy habilidoso también en el manejo de escudo, acompañado de otros 2 veteranos, y en total éramos como unos 20 que nos pusimos en pie para ir a pelear al enemigo. Di una nueva orden. Los últimos 5 de mi derecha, aléjense y avancen en comba. No 6, con 3 arqueros y lanzas. Y al decir esto creo que ya todos entendieron sin más la estrategia, ya que los enanos estaban abriendo a mi izquierda. No hicimos 100 metros que comenzamos a ver a los orcos. Dirigí una rápida mirada a mis espaldas. Justo atrás mío tenía entre otros a flechazas. Miro hacia adelante y veo como demasiados enemigos se inclinan a detener a los enanos, y estos se detienen tapándose con los escudos y con las lanzas dando estocadas. Formaron como un pequeño muro. Pero no me gustó que demasiados se inclinaban a ellos. Aceleré la marcha para darles apoyo,
mientras ya cruzábamos flechas con algunos pocos orcos que se habían adelantado, dije: arqueros, no descuidar a los enanos. En cuanto aparecieron considerables orcos estando a tiro de arco, siguieron cayendo con mayor o menor esfuerzo, pero uno tras otro, y los primeros en llegar a cruzar armas con nosotros ya todos tenían alguna herida. Y así comenzamos una nueva batalla con viento a favor. A los enanos los alcancé a ver haciendo estragos, y con los orcos dudando de si atacarlos o no entre nuestras flechas y sus armas, y al dudar caían más fácilmente, con las estocadas de lanzas y hachas de los enanos si se les acercaban. Esos enanos sí que sabían pelear. Cada uno usaba escudo, lanza y hacha al mismo tiempo, trabando el escudo y lanza en el terreno, de a momentos para usar el hacha. Yo mientras miraba ya estaba también combatiendo junto a los demás, y allí vi al general orco, corriendo hacia mí. Me paré como para resistir la embestida de un toro con mi escudo, sabiendo que quizás me revolearía por el aire. Y mientras el orco levantaba su espada, yo tomaba envión con la mía, y de costado, parándome lo más firme como para no terminar en el suelo, observo que el orco salta, y al mismo tiempo le salta de costado Estrellita, buscando con su espada impactarle y cubriéndose con la otra. Y Caladel del otro lado, bloqueando orcos con su escudo y luchando hábilmente con compañeros, provocando que el general orco esté adelantado en primera línea. Y mientras el general orco impactaba su primer duro golpe contra mí, aboleándome el escudo y haciéndome golpear levemente con el mismo a mí mismo, sin lograr penetrar su armadura con mi espada. Estrellita le deja enterrada su espada en la ingle entre las placas de su armadura. El orco grita, mientras me tira un nuevo golpe. Llego a esquivarlo y siendo más rápido que él, le entierro mi espada en el cuello y veo que una flecha de atrás le penetra en un ojo por el casco, flecha de flechazas. Fin del general orco. Y lo fuimos matando a todos y persiguiendo a los últimos, solo con algunas heridas menores. Yo recibí una menor en el hombro y una flecha levemente me la clavaron en el costado de la pierna, sin contar golpes. Pero los vencimos a todos, como a unos 110 luego calculamos. Allí se me pasó por la mente una esperanza. Dije: 10 vuelvan con los heridos al campamento y monten guardia, el resto buscaremos cautivos un día. Me dije, quizás de los heridos que dejamos atrás, no los mataron a todos y los dejaron con sus enseres y poca guardia a la espera. Y así fue. Poco tuvimos que buscar en el gran claro. Estaban casi todos los heridos amontonados atados e incluso tratadas sus heridas. Afortunadamente no se los comieron, sino que pensaron en llevarlos como esclavos. Y supongo intentaron cazarnos a todos. Rescatamos afortunadamente a 23. Los que no estaban allí eran porque murieron. La guardia no fue ningún problema. En cuanto cayeron los primeros por nuestras flechas, el resto salió corriendo. Abracé llorando a cada herido y capturado, y ellos me abrazaban llorando y agradeciendo que se los buscó. También nos hicimos de enseres, incluyendo algunos caballos, y rápidamente nos alejamos del gran claro, para recuperarnos, porque todo mi grupo ahora estábamos la mayoría heridos, e incluso algunos estaban que no se podían mantener en pie. Al llegar al campamento, todos nos pudimos alegrar de la, aunque muy traumática, victoria final. Y esa misma noche comenzamos a desplazarnos de noche hacia el castillo de los Puntiagudos que guarda la profecía, con la esperanza de encontrar algunos guardias que vigilan los alrededores que nos escolten, porque realmente necesitamos recuperar fuerzas. Pero no nos cruzamos ya ni con amigos ni con enemigos, al extremo de que comencé a sospechar de si el castillo del monte seguiría firme. Pero sí, al vernos llegar un vigía recién a medio kilómetro del castillo, allí se movilizaron para ayudarnos. Y me enteré de que mi esposa había partido allí hacía como 2 semanas, recibiendo la negación de informarle los últimos versos de las 4 profecías, ya que no disponía la carta de recomendación de ningún rey o reconocido estudioso, y su grupo era dudosamente representado por el común interés de todos, pues no había casi enanos entre ellos y ningún humano. Mi grupo estaba destrozado. Incluso yo tenía una herida que, aunque leve, se me podía llegar a agravar. En el castillo nos ayudaron en gran manera, y yo al día me aparté a pensar solo a una vieja torre de vigilancia de los Puntiagudos. ¡Qué hermosa vieja torre! Debería tener más de 2000 años.
piedras gastadas unidas por mortero, y con enredaderas trepando, y teóricamente aún funcionando el sistema de derrumbe de la torre, último recurso ante una incursión enemiga que penetrara, y arriba la larga soga, con un canasto dentro para el intento de escapatoria de los últimos 4 combatientes. Un sistema preparado para pelear hasta las últimas consecuencias, ya que en cada torre suelen haber 10 efectivos. Con algunas de estas, 10 puntiagudos llegaron a vencer a más de 1000 enemigos. Su soporte principal está en el centro, y en algunas es un árbol, y lo que se derrumba es la cubierta exterior de piedra, la cual cae a los enemigos, ya rara vez se construyen. A la que me subí tenía centro de piedra. Si desapareciéramos todos los puntiagudos, y solo encontraran nuestros huesos y las bases de nuestros castillos y distintas construcciones, nos confundirían con los humanos. Qué irónico. Pero tenemos la biblioteca de la caverna olvidada. La caverna que nadie revela su ubicación, pero que algunos la han mencionado. Está en una montaña como cualquiera, luego de un sector que ha sido tapado. Lleva a una bóveda toda de mármol oscuro, donde al final hay una escalera que sube a una puerta bañada en oro, y detrás de ella un tesoro de historias, donde si el odio no da con ella primero, aunque ya no quedare piedra sobre piedra de las construcciones de los altos, y que como sabemos a veces solo usamos madera, ella algún día mostraría nuestra antigua luz, y podrán leerse nuestras historias. A mí se me autorizó a dejar 20 libros allí, hace 700 años, un viaje que emprendí con gran emoción junto a mi esposa, y luego se cerró. Si pudiera hubiera añadido a esta historia, qué irónico, y qué locura acá la estoy escribiéndola en las paredes de una caverna con la esperanza de que perdure. Y mi esposa, ¿hasta dónde pensará en mí? ¿Qué tan decidida estará en su misión? Y si volvemos a vernos de retorno en el castillo de la Torre de Hojas de Oro, ¿cuánto habrán cambiado nuestras vidas? O peor aún, solamente la de uno de nosotros dos. Soy sincero en todo. Mucho podría escribir para el que quisiera escuchar mis palabras, pero no tengo tanta pared, y no sé el final de estas letras, hasta dónde llegarán o para qué se usarán, pero siempre soy sincero. La Torre de las Hojas de Oro es mucho más bella que la torre en que me encontraba en el castillo del Monte de los Pinos Dorados. En ella todo habitante de la ciudad puede ir cuando lo desee, incluso el rey. Pero en mi soledad del momento pensé horas mis posibles destinos de aquel presente. Incluso pensé en mi esposa y en el lazo que se me estaba formando con Estrellita. Pero en vano pensé, porque ya me conozco, el día en que me había apartado de la comitiva de los humanos, y extrañamente, el mismo día que conocí a Estrellita al ser liberada, ya allí había decidido firmemente alcanzar a mi esposa. Y me dije, hasta aquí llegué por ello, entonces no sé por qué tanto tengo que seguir pensando. Pero decidí no forzar situación alguna, y que todos nos recuperáramos bien, los que continuaríamos. Todo esto lo terminé de decidir definitivamente en la torre. Y casi todos quisieron continuar, creo que por amor a la aventura, por no quedarnos fuera de la historia que nos tocó vivir. Y eso que les conté, que hay posibles peligros peores que los seguidores del oscuro. En medio de la selva, allí donde se mezclan leyendas con la realidad, no estando seguro de si son ciertas o fantasías. Todo les conté a todos, como siempre, hasta con Estrellita, que cuando hablamos esto fue dentro de los jardines del castillo, aunque no en el estanque de la profecía. Escuchó mis argumentos y sentimientos hacia mi esposa y los que empezaba a sentir para con ella, y me dijo, «Te entiendo y los respeto. Yo ahora quisiera estar recostada sobre ti, pero aquí estoy a 1 metro de distancia escuchándote. Pero decido seguirte, porque sé que quizás estemos juntos. No le deseo mal alguno a tu esposa, sino bien, pero mientras haya alguna mínima esperanza de estar contigo, es contigo con quien decido estar. Y contigo observaré si habrá un destino juntos, o no, porque sé que tú también deseas saberlo». Se puso de pie, hizo una leve reverencia, yo hice lo mismo ante ella, asombrado de sus palabras, sin tener el valor de decir un sí, y sinceramente sin desearle negarle, sino sintiéndome honrado. Pero no volví al tema en mis pensamientos durante meses, y mi preocupación interna era por saber si mi esposa estaba bien o mal,
y que cada día más me alejaba de ella. Pero ella fue la que decidió irse de mí, o fui yo el primero al no querer acompañarla. Pero no importa, al final todos a lo que seguimos es a nuestro destino, a veces velado a nuestros ojos y no sé si a nuestro corazón. Y a veces no sé si seguimos a nuestro destino o capricho. Pero sí sé que sobre todos el alto es quien tendrá la definitiva palabra para acomodar los senderos, y lo hace, por ello estás leyendo esta historia. Mi esposa no les había dicho cómo continuarían el viaje, así que yo me apegué a seguir lo que más lógico era para mí, que es interceptar el camino que lleva hacia las 3 montañas verdes original del mapa que conocíamos, pero avanzando primero por debajo de la gran montaña sobresaliente en diagonal para recuperar tiempo, pues para recorrer bien el camino hay que acercarse demasiado al territorio arrasado por el oscuro. Y muy probablemente ella hará eso tardando más, porque supuestamente alrededor de la gran montaña sobresaliente hay peligros desconocidos. Supuestamente nadie volvió al ir por allí, que hay un reino Side, quizás también llamado de druidas oscuros. Pero yo supongo de que no volvieron los que fueron, no porque haya cosas raras allí, sino porque esos grupos eran pequeños y los que dicen que encontraron Sides allí, apenas escapando, lo dicen porque temerosos de la selva no quisieron seguir explorando la zona, en medio de la nada a la cual se le teme. Sin embargo, Estrellita, que aún no me había contado su larga e interesante historia, venía del Gran Verde Suroeste, y dice que su pueblo decía que había seres malignos y mágicos en tal montaña. Realmente no me puse luego a hablar a solas con ella, sino que nos tratábamos como al resto, y ella seguía hablando poco con todos. Y tomé eso como mitos que no se tienen en cuenta ante necesidades de guerra. Después de todo, los de la raza de Estrellita, los elfos de plata, se cree solo son una raza de elfos que se apartó hace mucho tiempo del resto, generando sus propias costumbres. Y aunque ella negó que allí se asentaban, se suponía que uno de sus asentamientos estaba un poco más al noroeste de tal montaña. Pero allí me dijo que si bien estuvieron por allí, se fueron porque estaba cercana a la montaña, según le habían dicho, pues ella hace poco cumplió los 1500 años. Y que para evitar a esos seres se alejaron, pues sufrían especialmente en las noches. Pero yo tenía 2 concretos motivos para ir por allí: ahorrar tiempo y no entablar otro importante combate con los orcos. 25 días estuvimos recuperándonos en el castillo. A algunos le hubiera venido bien mínimo 2 meses más, pero partimos y se nos sumaron por curiosidad y para registro de nuestro destino 6 habilidosos exploradores. Esto ocurrió así, porque cuando les conté mi historia, ellos comprendieron de que tanto el grupo de mi esposa como el mío no éramos posibles ladrones del lugar que cuidan. Además, en mi grupo había puntiagudos, enanos y humanos, y en los registros de la biblioteca del castillo figuraban varios servicios míos de intercambio de libros de hacía mucho tiempo atrás, y además yo conozco los últimos versos de cada profecía, debido al anterior rey de allí, y se los dije a solas al actual rey. Al salir emprendimos la marcha 58, quedándose 3 mujeres humanas y un puntiagudo que había salido conmigo desde el principio, Celebrant Alatoril, que ya no quisieron continuar, y menos aún al saber que iríamos acortando camino. Para ser justo, debo decir de que varios, incluso Estrellita, intentaron convencerme de que siguiera el camino más largo, y para mi asombro llamándome habilidoso capitán, diciéndome que sería capaz sin problema de derrotar a cualquier grupo aunque fuera de una centena de orcos que se nos interpusieran. Cuestión que yo obviamente dudo, y sin embargo no pareció nadie dudar de seguirme de los 58, pese a que tomamos el camino que algunos temían. Pensar de que de no haber perdido a nadie en la dura batalla del gran claro entre los 2 bosques, ahora estaríamos cercanos a ser un centenar. Apenas había un pequeño sendero por donde pasábamos con animales, hasta llegar a un árbol donde hay un punto de vigilancia, y de allí sería transitar por selvas sin caminos, lentamente, en semicírculo o algo alejados de la montaña, y luego subir en diagonal, hasta encontrar un río y avanzar por este. Volvimos a disfrutar del viaje, sin que pasara nada peligroso, más que un ataque de 2 panteras
que intentaron cazar a uno que quiso ir al baño, y afortunadamente logró defenderse y llegaron otros a ayudarlo. Transitamos 6 días en paz, incluso a veces cantando y contándonos cada uno alguna de sus historias. Y créanme, la historia de Estrellita es digna de ser conservada y ser toda relatada, pero solo habló parte, y fue al acercarnos a la montaña que algunos temían más, y justo un día antes de que desapareciera un enano. Yo rogaba a mi interior de que no contara cosas oscuras de allí, y no lo hizo. Habló de su pueblo y niñez, y de su primer batalla contra los grandes lobos. Tomamos de más, dormimos todos, con varias guardias, de puntiagudos y de 2 enanos del cual desapareció uno, ocasionándose el primer problema desde que retomamos el viaje. Sin que su compañero despertara desapareció Sonin. Su compañero Sombra, cuando despertó por una hormiga que le picó, ya no estaba. De esto nos dimos cuenta antes del amanecer. Estuvimos alerta todos y de día intentamos buscar rastros, pero una y otra vez no dábamos con nada. A lo sumo encontrábamos rastros aparentemente de animales. Hasta que solo por no arruinar más los rastros, solo buscaron los exploradores que se unieron. Lo hicieron hasta el anochecer, cuando desapareció uno de ellos, Oronielani, y asombrosamente sin que su compañero pudiera encontrarlo o se diera cuenta estando a pocos metros. Estaba él y Silveriaf, siguiendo un rastro. En un momento Silveriaf le habló para que opine de unas marcas y ya no estaba a su espalda. Y se puso a ocultarse y al mismo tiempo a buscar rastros, pero por temor de ser capturado o lo que sea regresó. Al anochecer todos estaban alterados. Monté guardia de A3 y numerosa, y no se permitió que nadie se alejara sin 2 compañeros. Desde que se perdió el primero, a Estrellita, la notaba asustada y muy cercana a mí, entonces tuve que preguntarle, aunque prefería no hacerlo, porque me temía su respuesta, y sabía no podía alejarme ni yo del grupo o hablar a solas con ella. ¿Tienes idea de lo que ocurre? Sí, son los que ustedes llaman los Sindes, hadas o hados oscuros, que habitan en la montaña. Tinel Sur llegó a escuchar. Se acercó ante ella, dobló una de sus piernas en reverencia, dejando sus armas caer al suelo y sacándose el yelmo le dice: «Por favor, cuéntame todo sin secretos». Estrellita me miró, afirmé con la cabeza y comenzó a decir, ante la mirada atenta de todos los que se acercaron, y con el enano sin dejar de inclinarse suplicante ante ella. Yo no lo viví, pero varios de mi pueblo me relataron la historia del por qué yo sugerí de que no nos acerquemos a este lugar. Ella se detuvo de nuevo, como con miedo, y el enano se sacó el guante y le tomó suavemente a su diminuta mano, y ella una vez más me miró, casi a punto de llorar. Yo le afirmé con la cabeza, y tuve el impulso de mirar bien a mis alrededores, porque ya se me estaba pegando el miedo de los demás, y efectivamente algunos guardias no estaban atentos a lo que pasaba afuera, sino mirándonos. Los miré mal. Volvieron a posicionarse. Comencé a sentirme incómodo yo mismo, mientras mirando todo a mi alrededor, escuchaba a la voz aguda y asustada de Estrellita relatar, y no llegó a decir 10 palabras, que escuché en el silencio de todos un ruido de ramita romperse. Y fui con 5 hacia la dirección con nuestras armas listas, y el resto manteniendo posición, y no encontramos nada. Cuando volví me asombré de Estrellita, viniendo a abrazarme y llorando. Al abrazarla sentí que temblaba de miedo. Ordené: «Atención, espaldas al centro, todos formen perímetro, círculo de 10 metros, arcos listos, los que pueden arriba a los árboles, nadie solo, preparados, sin romper filas». Todos me obedecieron menos el enano, que no se había movido de al lado de Estrellita, aunque sí estaba con las armas listas, incluso su ballesta, y me acerqué junto a él con ella, que de golpe ya no parecía una guerrera, sino una señorita asustada, o incluso una niña, que nunca hubiera estado en batallas, asustada en medio de una, a punto de esconderse al pie de un árbol. «Ya, cuéntanos», le dije. «Es que esas historias me aterran. Céntrate y contanos». El enano se dio vuelta de nosotros, dejando colgada su ballesta en su hombro, trabando su escudo en tierra y con una pequeña hacha en cada mano, como si fuera a salir de entre el perímetro un troll rompiendo las filas para venirse contra nosotros.
Allí me di cuenta de que el miedo nos estaba invadiendo a todos, y cada vez más. «Atención, no rompan filas», reiteré. Algunos afirmaron, otros no. «¿Entendido?», afirmaron todos. Y justo cuando parecía que al fin iba a comenzar a relatar de nuevo, tuvo que escucharse otro ruido y la selva se sintió más oscura. Todos sentimos lo mismo, más oscuridad. Ella me abrazó cerrando los ojos. Yo razoné, quizás es verdad de que hay druidas oscuros e intentan reducirnos por tretas y no mediante las armas. Y perdón, sin Daemila, pero allí acaricié la cintura de Estrellita y le dije mirando a sus ojos asustados: «Mi amor, cuéntame ya mismo la historia». Estaba el pueblo acampando tranquilamente, con casas en los árboles a medio hacer, y con un muro de tierra y ramas, y pozo también a medio hacer, cuando nos dimos cuenta que desapareció el primero. Todos frenaron las distintas tareas, y nos centramos en la búsqueda. Y grupos de reconocimiento decían que ruidos se confundían los oídos, y cuando se acercaban nadie había, y un grupo entero no regresó. A los 2 días ya nadie dormía, y todos se sentían espiados y rodeados. A los 2 días el grupo no regresó. No, regresó alguna vez, y ahí se escuchó como un paso, y uno disparó una flecha. «Cuidado», dije yo, «no sea que le disparen a uno de los nuestros». Nunca había visto tan asustada a Estrellita. Se había agachado a mis pies, tapándose la cara. Ahí se me terminó la paciencia y le grité: «Estrellita, ponete firme y agarrá tus armas. Desenfunda». Pero solo gané que se pusiera a llorar peor, tirándose más al piso. Y después tenía que retar a cada uno que se ponía a mirarnos en vez de estar atento al perímetro. Pero al menos el miedo a mí se me había cambiado por enojo, como luego de 20 minutos recién pude calmarla, como si fuera una niña, para que me siga contando una historia que quizás me sirviera como referencia, y conseguí que siguiera. Regresaron, pero se habían tomado tan fuerte del brazo uno del otro que no podían soltarse. Los atraía a la montaña, se asustaban cada vez más, y no queriendo separarse lograron volver todos. «¿Escucharon? Nadie rompa fila, maldición», dije yo, y escuché algunos «sí señor», y otros que se susurraban entre ellos lo que habían dicho Estrellita, que comenzó a entrar algo de nuevo en razón, y desenfundó temblorosas sus espadas y siguió diciendo. Pero en cuanto alguien se descuidaba, desaparecía alguno. A la semana, sin dormir, de noche, en un momento se vieron prender y luego apagarse muchas antorchas alrededor. El jefe ordenó disparar en una dirección y hacer barrido. La cosa es que no encontraban a nadie. En una parte del asentamiento, de repente todos corrieron diciendo haber visto a una persona con cuernos, grande y con alas, en un árbol mirándolos mostrando dientes afilados. Carajo, tamaños, características, ¿vieron más? No. La historia dice que cada vez todos tuvieron más y más miedo, algunos al extremo de salir corriendo. Y allí el jefe dio la orden de todos los presentes irse. Y luego hay muchas historias, y todas asustan mucho, pero ya no sé si son ciertas o para atemorizar. Y esto no lo viví, lo contaron, pero como verdadero. «Yo no dejaré a mi compañero», dijo el enano. «Está bien, pero así hicieron al principio y cada vez fue peor. ¿Aparecieron algunos de los perdidos?» «Algunos sí, diciendo que se escaparon. Muchos tardaban en tranquilizarse y cuando relataban cosas, sus relatos eran aterradores y aparentemente locos. Uno decía que lo comían de costado bichos y se sanaba y lo volvían a comer, doliéndole. ¿Es decir que pudieron haberlos confundido con pociones?» «Sí», dijo dudosa Estrellita. Allí intenté una estrategia. Me puse a gritar lo siguiente: «Señores de la montaña, devuélvanos a más tardar en 2 horas a los que capturaron y nos iremos por donde vinimos. De no ser así, la mitad de mi grupo pedirá refuerzos y la otra mitad los cazaremos. ¿Quieren una guerra contra los elfos y los enanos?» A la 1:30, luego de varios sobresaltos que todos nos dimos, incluyendo el escuchar un gran rugido en medio del silencio y la oscuridad,
aparecieron los dos nuestros portando algunas de sus armas, corriendo como aterrados, y rogando de que nos fuéramos. Lo cual nos pusimos prontos a hacer. Y así nos alejamos un día de viaje de allí, y comenzamos a dirigirnos hacia el otro camino. Los dos que volvieron expresaban cosas semejantes a pesadillas, pero afirmando de que las vivieron, y estuvieron traumados algunos días. Asimismo, a veces parecían tener el comportamiento de niños asustados. Es gracioso que luego de esto, 5 parejas nuevas se formaron entre los puntiagudos que estaban disponibles, ya que el miedo realmente nos duró semanas, y que algunas mujeres y hombres no se soltaban ni para ir al baño. Y si hubieran habido hombres humanos en el grupo y mujeres enanas, no dudo de que hubiera pasado lo mismo entre ellos. Tan así fue lo que vivimos en el medio de la selva, cerca de la gran montaña sobresaliente. Para mí que usaron artes de druidas contra nosotros, y muy efectivas, pero cómo ocultaban los rastros, o nuestros sentidos se confundían. Es más, nadie dormía solo, algunos se ataban incluso a otros, aunque esto de atarse no duró más de 4 días en la mayoría. Teníamos en general todos miedo más allá de la lógica, o mínimo muchas luchas internas con miedos absurdos, y nos sobresaltábamos hasta por una ardilla o ave rebuscando. Por querer acortar camino, ahora tardaríamos más, pero ¿qué es el camino sino la vida de cada uno? Y me fui dando cuenta como todos íbamos cambiando. Por empezar, ya no tenía sentido apurarse, a veces parecía que estábamos paseando. Muchas cosas malas nos pueden pasar. Pero luego de haber salvado nuestras vidas varias veces, con gran esfuerzo, el presente parecía un regalo. Yo veía a las nuevas parejas formadas y me decía, pensar que un día estaba así, si supieran lo que les espera. Pero así son los caminos, así es la vida, nadie desea regalar su vida, todos la defendemos con todas nuestras fuerzas. Y ahí escuchaba a veces a las nuevas parejas hacer planes, de volver a la ciudad y construirse un hogar y un futuro. Y yo separado de mi esposa, pendiente de Estrellita a ver si ella estaba pendiente de mí, y con sentido de culpa por lo que siento por ella, con el hogar y la vida que habíamos construido mi esposa y yo, roto, y ahora preguntándome, ¿y haré lo mismo otra vez? ¿Será distinto? Vivimos esforzándonos por construirnos un futuro, y al final el presente es una lucha siempre. Y me permití divagar con el pensamiento, y si luego estoy con Estrellita y ella también se cansa de la vida de un amante de las letras, y la miré una vez más, ella me miró al sentir mi mirada, y comenzamos nuevamente a caminar juntos. Pocas órdenes yo ya daba, me parecía como que cada quien ya sabía qué tenía que hacer, y como si no importara lo que yo quisiera, simplemente teníamos que movernos por el camino establecido por el destino. No era el único que se hacía preguntas existenciales. Muchos se me acercaban a hablar. Al final es sencilla la base de nuestra existencia. Queremos estar bien evitando los sufrimientos, pero la vida es una lucha continua. De una forma u otra, incluyendo en mí mismo, las preguntas giraban en torno a esto por no querer reconocer la lucha. Y al mismo tiempo cargando todos con un concepto de belleza que nos complica todo. Por ejemplo, nos gusta el amor y la fidelidad, y al mismo tiempo no queremos estar solos. Pero qué tan fiel le estaba siendo a mi esposa, no besaba a Estrellita, no caminábamos abrazados, pero solo faltaba eso. El lazo interno creo que ya estaba. Y qué irónico, nunca se lo dije, tal vez lo lea primero aquí antes de decírselo. Y sin embargo sé que lo sabe. Claro que podría cortar con todo esto, nunca más volverle a mirar o a hablarle. Pero mi esposa, quien me dejó para buscar su destino, ¿estará igual que yo? Ahora que me doy cuenta, nos separamos sin desearnos volvernos a ver. Nos separamos en silencio. Maldición. Habían pasado 2 días de estos pensamientos míos cuando nuevamente enfrentamos un combate. Prácticamente se había armado una silenciosa fiesta en el bosque muerto. Estábamos a la luz de la luna, en el silencio rodeados de árboles oscuros, contándonos historias y tomando cerveza con un grupo de humanos que nos encontramos,
que nos las dieron a cambio de protección. Quizás, por todo lo último que dije, parecería que estábamos siendo descuidados en combate, pero no, había vigías, los cuales divisaron al escuadrón enemigo de orcos. Bastó que se acercaran los vigías a paso rápido para que todo mi grupo comenzara a prepararse para la batalla. Fuimos a su encuentro y los vencimos fácilmente. Al capitán orco lo mataron los enanos, como si derribaran un árbol. Vi a mujeres humanas pelear muy bien. Ellas siempre intentaban mejorar. Al único orco que se me estaba acercando lo mató Estrellita con una amplia y fuerte estocada de su brazo derecho, frenada por el orco, pero le rebana la cabeza con el izquierdo, tomando envión con sus piernas y apoyándose en el bloqueo del orco. Se la cortó dando un salto. Yo ni un golpe llegué a dar. Vencido el grupo explorador, estábamos recuperando flechas, cuando ante la mirada de todos, otro vigía se acerca y me dice: se acercan 2 escuadrones a paso de guerra, humanos más orcos. Y volvimos a pelear, y esta vez sí intervine, y daba órdenes, pero entre los árboles los aniquilábamos, y como ordené a los más débiles en segunda línea, nadie resultó herido de gravedad. Cuando comencé a cruzar mi espada con estos enemigos, yo sé bien por qué tenía odio, y dándome más odio, me medí solo contra el capitán orco, por mi odio de toda mi vida hecha pedazos y la incertidumbre de mi futuro, y peleando contra estos podridos injustos, que si me mataban quizás me hacían un favor. El orco era fuerte y tenía armaduras de placas. La batalla a nuestro alrededor se dejó de librar cuando vieron que queríamos enfrentarnos, lo cual nos motivó a hacerlo aún más. Ahí noté que ellos también estaban en medio de la guerra, poco preocupados por el futuro, y que preferían no perderse la pelea de 2 capitanes por pelear por la victoria. Nos acercamos rápidamente el uno al otro. Yo le tiré flechas, él las bloqueó y me tiró un cuchillo, al cual esquivé y terminó en el escudo de la humana Launa, que a partir del día siguiente lo usaría como adorno colgado de su cuello. Pensar que ella al principio era una temerosa de las rescatadas, que había pensado había muerto, pero luego las volvimos a rescatar, primero de los bandidos humanos, luego de los orcos, y yo le regalé después la funda de su cuchillo, al cual llamó colmillo de lobo, porque lo tomó como un regalo mío cuando le dije que podía conservarlo. Y al dejar rápidamente mi arco tomé mi escudo para resistir la embestida del orco, al cual esquivé varias veces. Usó una buena técnica. Desde que me tiró el cuchillo intentaba no darme tiempo a que piense, a que me arme de alguna estrategia, como intentando rebajarme al estado de salvaje del furioso, y quizás algo ya estaba así. Él golpeaba con fuerza, como intentando partir mi escudo en 2, y en una giré impulsándome con su embestida para atacarlo pasando a su espalda, y allí apenas pude anticipar a su estocada que se adelantó a mi ataque. Por un instante se me paró el corazón ante la muerte, y me di cuenta una vez más que en realidad no quería morirme, sino poder disfrutar un poco más de lo que sea que pudiera hacer, aunque solo sea poder ver un día más de mi vida. Le desvié su estocada con mi escudo dejándolo, y desenfundé mi otra espada. El capitán orco rió, yo estaba serio, y otra vez se me anticipó, porque yo me le iba a tirar primero, pero se tiró con su escudo contra mí, y otra vez lo esquivé a un lateral. Pero luego de intercambiar golpes, logré herirle en una pierna con una espada, y ya noté, se sintió perdido. Intentó confundirme con una mague, y lo logró, pues erróneamente bloqueé con la derecha, pero también a su ataque con la izquierda, y no dudé de atacarlo con mi derecha que ya no pudo frenar. Y los orcos que quedaron intentaron huir, no lo permitimos, a los humanos que intentaron huir sí se lo dejamos. Esa fue la última orden que emití mientras volvía a tomar cerveza. ¿Qué me estaba pasando? Estrellita me abrazó, y luego prácticamente me hizo de guardia a mi espalda, mientras yo tomaba de más. Y comía sin pensar en nada, aguardando se me acercaran a darme el parte final de la batalla, que nadie lo hizo. Los que se acercaban o tomaban o se ponían a dormir. En una me puse en pie, para calcular de si estaban haciendo guardia o no, y como si adivinaran mis pensamientos alguien me dijo: «Guardia posicionada, señor».
y sin heridos. Pobres, los humanos luego de esta batalla no sabían si temernos o alegrarse de que estuviéramos allí. Mientras tomaba, esa noche le regalé la funda del cuchillo a la una, que como lo vio lindo, me lo estaba entregando. Tú tienes el mismo derecho que yo a conservarlo, le dije cuando me lo traía. No, señor, le debo la vida 2 veces, y yo a ti 3. Me alegro mucho de que sigas bien. Mira si el cuchillo te impactaba a ti. Si muero me iré conforme gracias a usted, señor. No dije más nada en voz alta, pero me dije, carajo, me va a hacer llorar. Y mirando el suelo, le di mi jarra con cerveza, viendo que tenía una vasija delante mío. Y me saqué mi funda y cuchillo del cinturón. Sí, tardé, y le regalé la funda. Y seguí tomando hasta que me dio sueño, y al amanecer los humanos que no eran de mi grupo se habían ido, no sin dejarnos algunos regalos de alimentos. Y pese a que nos dolían los golpes de la batalla, nos pusimos en movimiento temprano, no sea que aparecieran 1000 orcos y no hubiera historia que contar. 2 días avanzamos sin descanso, pese a nuestros golpes recibidos, y cruzamos flechas con un escuadrón de esclavos del oscuro que iban a caballo, y se alejaron rápidamente al notarnos más numerosos que ellos, y nos adentramos de nuevo en la selva saliendo del bosque muerto, y para cuando pudimos ponernos a descansar, ya no nos dolían los golpes de la batalla anterior, pero había que entrar con buenas fuerzas y ánimos a los territorios desconocidos, que antes era el límite norte de los reinos que luego fueron arrasados por el oscuro, incluyendo el bosque. Los primeros días de viaje no iban a ser problema, ya que suelen andar por allí distintos grupos que intentan escaparse del oscuro, protegidos por la selva. Pero luego, solo el Alto sabe las cosas que hay allí, aunque se sospecha que hay unas ciudades ocultas donde viven puntiagudos, enanos y humanos, pero prefieren estar ocultos. Autor Javier Rubén Sinachi. Hasta aquí la parte 2 de Lobo Erguido. Si comenzaste por aquí puedes escuchar la parte número 1, y luego Sindae Milá, que es la esposa de Lobo Erguido, de la cual está la parte 1, y se continuará con esta historia, al igual que con las otras, que estoy subiendo de a poco, y de forma intercambiada a los distintos libros. Éxitos y buenos caminos por siempre.